Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Lo hacemos con la ayuda de Águeda Parra, analista del entorno geopolítico y tecnológico de China y autora del libro China, las rutas del poder. Águeda, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, si miramos a ese mensaje, ¿no?, sobre todo de Xi Jinping, que ha estado trascendiendo durante toda la jornada hoy en los titulares económicos e incluso en medios que no son puramente económicos, ese mensaje que nos lanzaba en el primer día, foro de Davos, ante la escena internacional, va Xi Jinping y nos dice, oye, no subáis los tipos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué pretende demostrar? Además de tipos, también hablaba de multilateralismo, de aumentar la cooperación económica y política. ¿Qué nos dice esa postura china en el contexto político y económico que estamos viviendo? Bueno, lo que viene a poner el punto no es en no cometer errores anteriores. Es decir, evidentemente esta es una situación extraordinaria, ¿no?, la pandemia, pero sí que hemos pasado por una situación financiera que también ha generado bastante complicaciones en los mercados internacionales, como fue la crisis de 2008. Entonces, después, en la recuperación, en el pico de recuperación que se produjo en el 2013, sí que hubo una subida por parte de las potencias occidentales de subir los tipos de interés, que eso complicó la recuperación económica de los países emergentes. De ahí, ¿no?, la llamada de China en este foro de Davos para que haya más cooperación económica, es decir, que las políticas de recuperación estén más en sintonía entre todos los países y no se produzcan, ¿no?, estos efectos adversos, ¿no?, que ya se vieron en su momento y que al final no mejoraron sustancialmente las economías occidentales y evidentemente fue un lastre mayor para las economías emergentes. ¿Qué más podemos añadir, ¿no?, sobre la postura que está teniendo China en estos momentos en la economía globalizada, ¿no? Porque, como decíamos, también hablaba Xi Jinping de impulsar de cierta manera el multilateralismo. Tenemos una semana como esta, ¿no?, que siempre nos hace mirar a esta serie de cuestiones, como es el Foro de Davos, aunque en esta ocasión vuelve a celebrarse de manera virtual, pero siempre es un evento que sirve un poco de toma de pulso, ¿no?, de los liderazgos mundiales. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, yo creo que al final lo que se está viendo es que hay un problema general, es decir, la pandemia nos está afectando a todos por igual. Hay un tema que es la disrupción de las cadenas de suministro, que al final, bueno, pues en cierta medida el mayor impacto se está produciendo porque en China empiezan a producirse, ¿no?, focos importantes de COVID que están ralentizando lo que es la actividad industrial y al final, bueno, pues esto lo que genera es una disrupción en todo lo que es la cadena global. Por lo tanto, esta llamada, ¿no?, al multilateralismo, al final lo que conlleva es, ¿no?, el que todos tengamos, ¿no?, lo decía además Xi Jinping en su propio discurso en Davos, ¿no?, todos estamos, ¿no?, en el mismo barco. Si vamos en barcos pequeños es más difícil de llevar esta situación, pero en cambio en un barco más grande sería más fácil, ¿no?, dentro de lo que es siempre la simbología de China en cuestión, ¿no?, de poner economía respecto, ¿no?, a lo que es esta característica China. Entonces, al final, bueno, lo que estamos viendo es que el impacto de la pandemia está siendo ahora bastante fuerte, porque de hecho ha llegado por primera vez el Omicron a China. Tenemos dentro de menos de un mes la entrada, ¿no?, del comienzo de los Juegos Olímpicos de invierno. Es un problema, ¿no?, porque al final ellos han estado intentando hacer el COVID-0 y pues la entrada, ¿no?, de mayor número de personas pues puede generar algún tipo de disrupción. Por lo tanto, evitar todo este tipo de complejidades y favorecer, ¿no?, el que todas las potencias colaboren conjuntamente y que no se, bueno, pues al final es evitar las barreras comerciales y evitar todo este tipo, ¿no?, de cuestiones financieras tomadas de manera unilateral que no puedan ser beneficiosas dentro de lo que es toda la cadena de suministro, que al final todas las potencias están de una manera u otra interviniendo. Ujú. Dentro del contexto económico, ¿no?, que estamos analizando para un país tan importante para la economía mundial como China, desde que iniciamos el curso, no el año, pero allá por septiembre, octubre, hemos tenido la mirada puesta sobre un nombre, es el de Evergrande y, en definitiva, ha habido mucho análisis sobre el sector inmobiliario. Si veíamos en estos datos que comentábamos de ayer cómo se desaceleraba la inversión en ese sector inmobiliario, hemos visto esos intentos de, bueno, pues de Pekín constantes, ¿no?, de corregir sus desequilibrios y de que esto no suponga lo que en Europa llamamos ese too big to fail, ¿no? ¿Tenemos que seguir preocupándonos por ese sector inmobiliario chino o de qué manera podemos contextualizarlo ahora mismo?
Bueno, yo creo que Evergrande ha generado, ¿no?, los mayores titulares dentro de lo que es el último trimestre del año pasado. Es realmente importante para lo que es la economía china, ya que lo que es el sector inmobiliario genera el 25% del PIB. Por lo tanto, estamos hablando de un sector que, si pasa por dificultades, también está poniendo en graves dificultades a lo que es el conjunto de la economía. Esto se nota también a que durante lo que es todo el periodo este de pandemia, ¿no?, se ha decelerado, ¿no?, lo que es el consumo interior. Entonces, se ha juntado, por una parte, el que ha habido mucha menos demanda por parte de la población, se ha hecho menos venta de inmuebles, y al final lo que ha sucedido es que determinadas empresas, en este caso pues se ha focalizado más en el caso de Evergrande, pues han tenido dificultades para asumir estos pagos que ellos tenían. Dentro de lo que son las políticas que ha seguido China para que este impacto, como te digo, en un sector que tanto aporta a lo que es el crecimiento económico del país, se han ido tomando medidas de tal manera que esto, bueno, pues no sea un efecto en cascada que pueda llevarse por delante pues otros efectos importantes que se han producido durante este año y que los acabamos de conocer en el reporte que salió ayer, pues de que al final se han generado el mayor ámbito comercial, el mayor comercio en todo 2021. Las exportaciones son las que han liderado todo lo que es la recuperación económica del país, y al final China lo que ha intentado es poner esas cortapisas dentro de lo que es este sector que tanto daño podría haber hecho. Sí que es verdad que una vez puestas las cortapisas, pues evidentemente el sector sigue teniendo esas dificultades, ¿no?, para recuperar esos ritmos, porque internamente la economía se ve que lo que es el consumo interno no se recupera. Parece, ¿no?, que las estimaciones es que el año que viene el crecimiento del consumo interior crezca en torno a un 6%, lo que pasa que sigue siendo un crecimiento bastante lento, ¿no?, porque al final lo que son los confinamientos que se están produciendo en grandes ciudades, pues esto al final afecta, ¿no?, a todo lo que es el consumo, tanto del retail en offline, es decir, de las tiendas de consumo, como en el online. Sí, desde luego lo veíamos también ayer, ¿no?, con esas cifras de ventas minoristas, y en definitiva lo estamos viendo no solo en China, ¿no?, sino en general en todas las economías, ese consumo que estaba llamado a ser el gran impulsor en este momento de las economías, ese ahorro embalsado, ¿no?, que decíamos tras la pandemia, y que sin embargo con nuevos confinamientos estamos viendo cómo una y otra vez se retrotrae de nuevo, ¿no? Así que a ver qué pasa con ese sentido. Dentro del mapa que estamos dibujando sobre la economía de China, y una de las cosas que reflexionábamos después de conocer estos datos es si esa desaceleración, ¿no?, o esa ralentización que apreciábamos en la recta final del año, por todos estos elementos que nos explicas, nos podían hacer pensar si China iría de menos a más en este año 2022, o si estábamos hablando de problemas cíclicos o estructurales, ¿no? Hay parte cíclica que sí que se puede, bueno, pues arreglar, ¿no? Hay política fiscal, hay política monetaria, como veíamos ayer con el Banco Central y esa bajada de tipos, pero por otro lado tenemos también esos problemas estructurales. La parte inmobiliaria parece que están en ello, pero hay otra parte importante que también nos dejaban los datos que hemos conocido esta semana, y es el tema de la natalidad. Cuéntanos, porque hablábamos tú y yo cuando preparábamos esta entrevista, y me decías, ojo, que esta es la clave de todo, ¿no? Sí. Esos problemas estructurales. Cuéntanos. Bueno, yo siempre, cuando hablo de este tema, siempre lo suelo llamar como el talón de Aquiles. O sea, para mí, desde luego, es el perfecto talón de Aquiles que tiene China, es el mayor reto que tiene. Es decir, la pandemia es algo circunstancial, esperemos, ¿no?, que sea de menor recorrido a partir de ahora, pero el tema de la natalidad es un tema a largo recorrido que tiene no solamente un impacto, ¿no?, en si este año has recuperado respecto del 2,3 de crecimiento del año pasado y el 8,1 que has conseguido este año. Eso al final es recuperar el ritmo que ha seguido manteniendo China durante estos últimos años, y que al final ha generado, ¿no?, un crecimiento económico el mayor en una década, ¿no?, que no se veía desde el 2011, pero sin embargo, pues todos estos esfuerzos, ¿no?, que al final todas las economías están haciendo, y en particular en este caso está haciendo China, pues se pueden ver lastrados por el efecto que vaya a tener la baja natalidad. Es decir, la baja natalidad no solamente es un caso específico de este momento de pandemia. A nivel mundial, los datos también demuestran, ¿no?, que la pandemia no ha generado mayor nacimiento, sino todo lo contrario, pero es que en el caso de China es bastante grave por muchos temas.
Ahora mismo estamos en un nivel de nacimientos de 10,6 millones respecto a los 12 millones que se alcanzaron el año pasado. Es decir, estamos a 2 millones menos. Pero es que la cifra de nacimientos es apenas un poco mayor de la cifra de decesos. Es decir, se llega a un momento en el que casi se llega a la igualdad y además se está viendo, ¿no?, que el pico de la pirámide poblacional está llegando a su límite. Es decir, vamos a tener por delante en torno a los próximos 30 años una pirámide de población en la que dentro de poco, ¿no?, habrá más el número de personas trabajadoras que tengan que dar cobertura a las personas que entran, ¿no?, en la etapa de jubilación, pues el ratio aminore. De hecho, además, no solamente baja la natalidad, sino que además sube la esperanza de vida, ya está en torno a los 77 años. Es decir, al final todo este movimiento de una economía mucho más robusta, pues tiene este tipo de dificultades. Entonces, los grandes riesgos no solamente se concentran, ¿no?, a nivel económico, como puede parecer, ¿no?, en el ámbito general, sino que el gran reto que tiene por delante China es que justamente el año pasado alcanzó el nivel de economía de ingresos medios. Es decir, eso supone entrar dentro de lo que es las estimaciones que realiza el Banco Mundial a tener unos ingresos de renta per cápita media de $10.000. Esto al final hay países que después de haber llegado, ¿no?, a este nivel de ingresos medios, pues durante los próximos siguientes años no han conseguido mantener este nivel y entonces no han pasado a ser una economía avanzada. Y evidentemente las ambiciones que tiene China, tanto a nivel económico como a nivel tecnológico, dependen fundamentalmente de que este riesgo poblacional no ponga en riesgo, ¿no?, estas ambiciones, de tal manera que en los próximos 30 años se tiene que dar un vuelco. China quitó la política del hijo único en el 2015, solamente al año siguiente se vio un estímulo dentro de la población de querer tener más hijos, pero a partir de entonces, aunque la política ya favorece que las familias puedan tener 2 hijos, bueno, pues el contexto de las mejoras económicas, de la mejora social, lo que ha hecho, ¿no?, es que haya muchas parejas, ¿no?, que no se planteen, y muchas mujeres, porque están dentro de lo que ya es el ámbito de desarrollo profesional, no se planteen tener hijos. Entonces, a pesar de los estímulos que pueda estar generando el gobierno y que seguramente van a tener que darle una vuelta respecto a los que ya incorporaron el año pasado, pues no se ve que la población esté haciendo un seguimiento, ¿no?, de las propuestas que ha hecho el gobierno de incentivar la natalidad. Y estos estamos en torno a 3 décadas en lo que todo este vuelco, ¿no?, todo este imaginario que ha hecho China, tanto de desarrollo económico como tecnológico, y cuando hablamos de tecnología estamos hablando de convertirse en el gran rival a nivel general de lo que es la gran primera potencia mundial. La carrera tecnológica ya ha avanzado, ya está en pleno desarrollo. Hay distintos niveles de desarrollo por parte de cada una de las economías, pero sí que es verdad que esto se puede ir deshaciendo a medida que estos compromisos de crecimiento de la natalidad no se vayan realizando. Pues Águeda Parra, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos minutos. Complicado el panorama, al menos en el aspecto de la natalidad, como decías, porque la tendencia es del fin de la política del hijo único, desde luego no está cambiando. Vamos a ver qué alternativas van poniendo en marcha y mientras tanto, seguiremos vigilando los datos y las noticias que nos lleguen desde China con ayudas como la tuya. Muchas gracias, buenas tardes. Perfecto. Muchísimas gracias.